Buenas tardes, me llamo Jorge y soy el responsable de marketing de Wildsphere. Hoy os queremos hablar un poquito acerca de Naut, es uno de los últimos títulos que ha sacado nuestro estudio. Ante todo, queremos dar las gracias a la organización del Valencia Indie Summit Awards 2021 por esta oportunidad que nos brindan a los actores del sector del videojuego en España de presentar nuestras obras y darles un poquito de visibilidad, que es algo primordial para estudios como el nuestro. Eventos como este son cruciales y muy necesarios para el despegue de grandes títulos de producción nacional. Ha sido un año un poco complicado y con muchos altibajos, pero finalmente hemos conseguido que Naut vea la luz, gracias a colaboraciones con grandes partners como Perk Games y en concreto Tesura con la distribución en España, además de contar con la colaboración de la iniciativa PlayStation Talents. Llevamos trabajando en este título desde aproximadamente el 2011, cuando vio la luz en plataformas iOS y Android. Desde esa fecha ya queríamos aportar algo diferente, ya que en plataformas más no tendría el impacto ni el nivel de diversión que esperábamos para el título. Naut Extended Edition supone un rediseño con totalmente mejoras visuales, un gameplay renovado y nuevos niveles, eso sí sin perder la esencia del título original, con el que alcanzamos a distribuir más de 4 millones de copias en iOS y Android. Y sin más demora os vamos a presentar Naut. ¿Y qué es Naut? Naut podemos definirlo como un videojuego de plataformas con un control único, en el que el jugador rotará el entorno para modificar la gravedad y así poder guiar a Naut a través de su aventura. Es un juego de exploración en el que el jugador recorrerá unos laberínticos niveles llenos de peligros, enemigos, túneles secretos y bastante acción. Con un gameplay variado y dinámico, en Naut Extended Edition el personaje recorrerá un total de 70 niveles, en los que deberá esquivar diversos peligros y enemigos que surgen de la oscuridad, descubrir lugares ocultos, recoger semillas de luz que le ayudarán a acceder a zonas bloqueadas y recuperar fragmentos de diamante que albergan un gran poder. A lo largo de su aventura estará acompañado por el espíritu del árbol, que le ayudará a abrirse paso por los laberintos más estrechos y enrevesados. Además, podrás disfrutar de un desafiante modo contrarreloj en todos los niveles, que hará las delicias de los jugadores más avanzados. Ahora os vamos a contar un poquito acerca de la historia de Naut. Naut es un juego que trata acerca del duelo, de la pérdida y del camino a la recuperación. La historia de Naut nos habla de Iris, que es la verdadera protagonista de nuestra historia, una chica que vive en la campiña con su gatito Naut. Nuestra historia comienza trágicamente con la muerte del gatito. Iris lo pasa muy mal y lo entierra a los pies de un gran árbol que tienen en su jardín. En ese momento Iris entra en depresión y llora. Pero no todo es tan negro o tan noir como a veces nos parece. La pequeña tumba de Naut se rompe desde abajo y el gatito cae hacia las raíces del árbol, donde despierta acompañado por el espíritu del árbol, que lo guiará durante toda la aventura. El espíritu del árbol le exige a Naut que le ayude en su misión, ya que la oscuridad, que simboliza la depresión en este caso, lo está consumiendo todo. Naut deberá encontrar los fragmentos de diamantes escondidos entre las raíces para poder derrotar a la oscuridad. A cambio, el espíritu del árbol le promete que le entregará aquello que él más desea. De este modo, Naut se convierte en una herramienta, por una parte para el jugador a través del espíritu del árbol, y por otra parte para Iris, ya que es la manera que tiene la chica de gestionar su depresión. Hablando acerca de la jugabilidad, Naut es una propuesta que a través de sus niveles busca generar emociones en el jugador, a través de la frustración, la inseguridad y el contrapunto, la satisfacción de lograr unas metas superando los niveles y creando una sensación positiva. La experiencia del jugador se asemeja en ocasiones a las fases del duelo de Iris, la cual lucha por salir adelante de su nueva situación. Es un juego con una amplia curva de dificultad, donde desvanecerse es algo normal durante todo el proceso, pero que poquito a poco uno va alcanzando objetivos.
Los primeros niveles, debido a nuestro peculiar control del movimiento, se harán con mucha cautela y bastante inseguridad en nuestros pasos, pero a lo largo de nuestra aventura el jugador aceptará esta nueva situación y es cuando el juego realmente comienza. En cuanto a la ambientación, hemos optado por una estética noir, que como ya sabéis tanto nos gusta en el estudio. Mantenemos una estética simple pero cuidada, sin demasiadas distracciones, pero intentando en todo momento generar un entorno completo y que en ningún caso el jugador se sienta en lugar vacío. Los únicos dos colores presentes en el juego, aparte de la gama cromática que aporta el blanco y negro, serán el azul, que simboliza algo bueno o algo positivo, y el naranja, que representa el peligro. Respecto a las mecánicas de nuestro gatito negro, recordaros que Naut no puede pegar ni causar daños a otros seres. Usaremos las caídas como herramienta para solucionar los puzzles, contando además de los gatillos y los sticks de un muy útil botón que realizará un giro de 180 grados de inmediato. En ocasiones el espíritu del árbol ayudará a Naut, indicándole zonas de interés o bien ayudando a pasar por grietas y zonas por las que Naut no tiene acceso. Naut se encuentra disponible en su versión digital para PlayStation, Nintendo Switch y Steam. También lo podéis encontrar en formato físico en vuestras tiendas habituales favoritas, bajo el nombre Naut Extended Edition para PlayStation y Nintendo Switch. Estamos trabajando en nuevas experiencias para Naut, de lo que esperamos poder compartir con vosotros próximamente.